Periodismo puro. Jorge Fontevecchia, en entrevista con el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Hoy estamos con Guillermo Moreno, famoso secretario de Comercio, probablemente el más famoso secretario de Comercio que haya tenido la Argentina, futuro candidato en las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires como diputado, creo entender, y vamos a tratar de hacer un repaso por distintos temas. Ha estado muy activo en los medios de comunicación con muchos textuales. Se podría hacer un libro con los textuales y los títulos de Moreno. Los periodistas se quejan de que normalmente los entrevistados nos dan títulos, Moreno da decenas de títulos. Y quiero comenzar preguntándole uno de sus últimos textuales que dice, se lo vi incluso repetir en varias entrevistas diferentes, Cristina no eligió mal, Cristina eligió al peor. Tal cual. ¿Y por qué? Bueno, yo lo conozco a Alberto Fernández hace 30 años. Peronismo de la capital, el peronismo en general. Sé lo que piensa, sé cómo conduce, y este es un Alberto Fernández pleno. Esto es Alberto Fernández. Esto que estamos viendo, que si no cambia fracasa, esto es Alberto Fernández. No es que se esconde algo, no es que está haciendo algo que le parece. Las decisiones que él está tomando devienen de su marco conceptual. Él es socialdemócrata, se lo dijo a usted en una entrevista de estas mismas características, y no hizo más que decir lo que es. Lo sabemos desde hace décadas. Y ¿usted lo conoció en la universidad, militando en la universidad o directamente en el peronismo? No, yo soy economista y primero estudié ingeniería. Bueno, pero a lo mejor en la militancia interuniversitaria. No. En esa época que se reorganizaba la JUP, había algún muchacho que era el hijo de Unamuno, estaba Argüello, estaba Valdés, exacto. Pero Alberto Fernández no. Yo le llevo 5 años, así que tiene su lógica. Cuando yo era presidente del Centro de Estudiantes, él recién debía empezar su militancia estudiantil o estaba por ahí. Bueno, supongo yo que eran los otros compañeros los que eran las referencias de ellos. Después él tuvo su propio camino. Así que no lo conocí. Lo conoció directamente el peronismo de la capital hace 30, pero de cualquier forma 30 años es una buena cantidad de tiempo. Él tiene una cabeza socialdemócrata y para comprender la realidad argentina no es el mejor marco conceptual. Ya ese marco conceptual lo tuvo Alfonsín, lo tuvo De la Rúa, Chacho Álvarez, en fin, ya vimos cómo terminó. Vamos a ir sobre ese punto, pero si me deja avanzar en orden por el cuestionario que estaba con Cristina. Usted dijo que hubiera sido mejor otros dirigentes de los que tenía como alternativa en su momento Cristina. Los dirigentes que tenían como alternativa, o por lo menos explícitamente se habían manifestado con intención de ser candidatos, eran Felipe Solá, Agustín Rossi, Rodríguez Sá y Scioli. Sí. ¿Usted cree que cualquiera de ellos hubiera sido mejor presidente? Sí, estábamos nosotros también, pretendíamos ser candidatos. Pero sí, cualquiera de ellos, él es el peor, así que cualquiera es el mejor. Y póngamelo en orden de... Cualquiera es mejor. Y en esa mejoría... Bueno, yo creo que Rodríguez Sá, Scioli, en ese orden decreciente, pero me parece injusto decirlo ahora. ¿Usted llegó a proponer para 2019 una fórmula de Cristina Kirchner y Pichetto? Sí, claro, pero no para el solo para el 2019. La hice, lo dije en el 2016, era la síntesis impecable, y dije, incluso el que esté mejor de salud, le hacemos un análisis, y el que esté mejor de salud, porque va a ser bravo, dije en el 2016, el gobierno que deje Macri va a ser tremendo, por lo tanto primero hay que tener buena salud. Le hacemos un análisis integral y el que esté mejor de salud encabeza. ¿Y qué le pasó al ver que Pichetto terminó siendo candidato a vice no de Cristina sino de Macri? No, nada, es una lamentable. Él tendría que haber sido, primero, era el secretario político del Consejo Nacional del Partido Justicialista. Yo soy consejero, él era secretario político. Bueno, me hubiese gustado a mí otra metodología para elegir la fórmula del Partido Justicialista, pero bueno, finalmente terminó una elección muy amañada, la manera de que Alberto Fernández encabece la fórmula presidencial, y bueno, el peronismo sigue en ebullición, y uno de los factores de esa ebullición es esa elección. Ahora, déjeme entender, para usted ella no tenía que ser candidata, tenía que elegir otro candidato, ¿o usted cree que ella tenía que ser candidata? Podía serlo, no, el problema es la metodología. Tenía que ser una amplia mesa
donde estuvieran todos los que expresan las distintas corrientes del peronismo. Movimiento obrero desde Barrio Nuevo a Moyano, o a Yasky, todos. Desde los gobernadores más veteranos a los gobernadores más jóvenes, los dirigentes políticos, los intendentes, y encontrar el consenso. Nos iba a costar, pero hubiésemos encontrado una fórmula de consenso, y las políticas, no tengan duda que no hubiesen sido estas, hubiesen sido políticas peronistas. ¿Se equivocó Cristina Kirchner en el 2015 al colocar a Aníbal Fernández de candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, al colocar a Scioli como candidato a presidente, o al no haber hecho las PASO? ¿Usted vio que hubo un error en la estrategia electoral en el 2015? No, yo en ese momento era... ¿Usted estaba en Italia? Estaba, claro, era agregado económico en Italia. No, yo creo que ahí tomó las decisiones que estaban al alcance y que podía tomar. Aníbal es un excelente candidato, un gran compañero, lo mismo Domínguez. Scioli era un excelente candidato. Bueno, en ese momento no estaba Rodríguez Sá, pero Alberto es un extraordinario candidato. En fin, me parece que al peronismo tiene suficiente volumen como para ofertar distintos dirigentes. Me parece que sí se equivoca porque ya el peronismo estaba en ebullición. Una cosa es cuando el peronismo está en ebullición y otra cosa es cuando no está en ebullición. La conducción de Cristina en el 2015, aparte de ser la presidenta, conducía el peronismo, no lideraba, pero conducía. Ya en el 2019 no, de hecho en el 2017 fue por fuera. Está bien, o sea, el Partido Justicialista fue con Randazzo, ya eso, muy bien. La metodología por la cual ella decide la candidatura no fue la mejor. Y después, la elección del reglamento electoral por parte del presidente del partido, Gioja, y su apoderado Landó, tampoco, porque finalmente lo que pidieron es que los que quisieran ser candidatos para las PASO, la ley dice hay que juntar 33.000 adhesiones, 33.000 avales, lo cual está bien. Ahora, en ese reglamento se pidieron 16.500 del Partido Justicialista, o sea, de los peronistas, y 16.500 de los comunistas, Nuevo Encuentro, el Partido de Género. Imposible, yo no sé ni dónde viven, ni Scioli sabe de dónde viven los comunistas, ni los muchachos de Nuevo Encuentro. Bueno, eso la verdad que no sirvió, porque a la postre el peronismo sigue en ebullición. A ver si lo entiendo, Guillermo. Usted dice que ella se viene equivocando en la toma de decisiones en las dos elecciones, la de 2019 y la de 2017. Sí, del 17 al ir por afuera del Partido Justicialista costó la derrota en la provincia de Buenos Aires, de eso no hay ninguna duda. Guillermo, usted dijo... Nosotros bregábamos por la unidad, y la verdad que fuimos desunidos. Usted dijo, esto no lo resuelve Cristina. En esta pareja, si se divorcian, resuelve el hombre. El matrimonio Alberto-Cristina es el primer divorcio que va a resolver el hombre. Bueno, una manera de... No dije el primero, ¿no? Pero exactamente, bueno. Por lo menos el textual que yo tengo, pero más allá que sea el primero o uno de los pocos, es el hombre que va... Cuando nos toca separarnos, decide la mujer. Pero usted acá lo que marcaba es que es el hombre el que va a resolver y quién tiene la lapicera. Comparta con la audiencia cómo sería ese divorcio en términos concretos, ¿qué imagina? Mire, yo no imagino ahora un divorcio. Lo que creo que Cristina sigue la suerte de Alberto. Exacto. Pero en el caso de que lo hubiera, es Alberto el que lo decide. Es Alberto el que lo decide. Cristina sigue la suerte de Alberto. No veo hoy que tenga posibilidad Alberto de separarse en el corto plazo. Usted lo que ve es que Alberto no va a tener éxito y que Cristina va a ser arrastrada por el no éxito de Alberto. Sí, no hay duda. ¿Y usted ve la posibilidad de que la coalición gobernante se parta en el éxito o en el fracaso? No, yo creo que naturalmente el peronismo empieza a revisar activamente las conductas del gobierno. El presidente dice que no es un gobierno peronista, que es un gobierno de coalición, él se define socialdemócrata, y si no cambia hacia políticas peronistas, él va a ir al fracaso. Bueno, yo lo que deseo ahí es salvar la mayor cantidad de dirigentes posibles, se llamen Massa, se llama Cristina o como se llame, y digo, mire, este es el gobierno de Alberto Fernández. Si él tiene éxito, es muy simple, tendrá éxito y merecerá 8 años. Y si va al fracaso, es el fracaso solo de él, ni del movimiento peronista, y ninguno de los dirigentes que lo está acompañando. Pero sí es el fracaso de Cristina Kirchner.
Bueno, hay que ver eso en el siguiente aspecto. Ella sigue siendo una gran electora, no es elegible, pero sigue siendo una gran electora. Y el peronismo siempre la va a coger, siempre de alguna manera la va a contener. Y esa es una decisión que tiene que tomar Cristina. Usted dijo, Alberto no es justicialista, y dijo, en términos económicos, los neoliberales coinciden con los socialdemócratas, por eso Cavallo pudo ser tanto ministro de Economía de Menem como de Fernando de la Rúa. Alberto Fernández es el mismo de los años 90, el que nos gobierna hoy. Volvió a marcar, es profundamente socialdemócrata, está convencido de que tiene una cabeza europea y ese, como lo dijo recién, no es el mejor sistema de ideas para gobernar un país como la Argentina. Yo me pregunto, Cristina, ¿no será que también aspira a ser socialdemócrata, es aspiracionalmente socialdemócrata? ¿Usted recuerda cuando ella planteaba que su ideario era el de Angela Merkel, cuya coalición integra el Partido Demócrata Cristiano, pero el Partido Socialdemócrata también? Bueno, eso en realidad fueron declaraciones en el año 2007, sí, y que eran trascendidos que salían de la jefatura de gobierno, y que en ese momento la jefatura de gobierno era Alberto Fernández. Yo, de las conversaciones que he tenido con Cristina, naturalmente vinculadas a la gestión, y las decisiones que tomó Cristina, obviamente Kirchner también, son profundamente peronistas. Mientras yo estuve en la primera línea, como usted decía, fui el secretario de Comercio que más duró en la historia de la Argentina, 6 años y medio, y el secretario de Comercio está en la primera línea. Las decisiones siempre fueron desde el interés nacional y desde el bien común, o sea, desde los principios y valores que ordenan la convivencia. Usted sabe que, entre otras cosas, los neoliberales, los socialdemócratas, los posmodernos ponen en discusión el concepto de bien común. Bien, Cristina nunca puso en discusión, mientras yo estuve en el gobierno, el principio del bien común y el interés nacional. Otro punto de contacto. Ahora, eso no significa que no pudo haber cambiado. Yo lo que le digo es la Cristina que conocí, conversé ampliamente. Otro punto de contacto es el propio Néstor Kirchner, ¿no? Quien, usted mencionaba que asociaba a los socialdemócratas a los neoliberales y ponía el caso de Cavallo, y Néstor apoyaba a Cavallo con la convertibilidad. De hecho, fue Alberto Fernández el enviado de Néstor Kirchner al partido de Cavallo. Bueno, yo conocí a Kirchner en la segunda quincena de febrero del 2003. Tuvimos una conversación muy franca. Y ya ese hombre no era defensor de la convertibilidad, obviamente. Ese hombre estaba en discusión cuál había sido la causa del fracaso de la convertibilidad. Si era el déficit fiscal o era el defecto en la generación de dólares. O sea, si el problema era ¿El déficit fiscal o el déficit comercial? O del sector externo en general. Yo soy desde el peronismo los que abrevamos con que era un problema de generación de dólares. Es la escuela de SETI, de Carboneto, de Curia. A mí tuve el honor de trabajar con el doctor Curia de agosto del 89 a diciembre del 89 en el Ministerio de Economía. Digamos, había una escuela de pensamiento económico. Y en ese sentido, ¿no le parece, Guillermo, que todos los planes han fracasado por eso mismo? Porque el problema de la Argentina ha sido casualmente la falta de dólares. Sin duda que la Argentina es inmanejable con déficit fiscal primario y es inmanejable si no tenés razonablemente, podés tener un año, un equilibrio en el sector externo, que no es balanza comercial, es sector externo. Sí, en eso se arman unas confusiones. Turismo. Por eso, en eso se arman unas confusiones. Por eso nosotros tuvimos superávit gemelos. Más, me tocó a mí, en la primera discusión académica que tuvimos con algunos economistas, siendo yo secretario de Comunicaciones, mencionar, mire, nosotros estamos administrando la Argentina con superávit gemelos, no con déficit gemelos, y eso le contestábamos al doctor Artana, que en ese momento él blandía la teoría del rebote del gato muerto, no sé si te acuerdas. Me acuerdo perfectamente. Hicimos un seminario en comunicaciones, vino Broder, vinieron varios economistas, y ahí discutimos, 50, 60 asistentes, este tema, y fue la primera vez que empezamos a decir, mírenos atentamente, porque vamos a gobernar la Argentina con superávit fiscal primario y obviamente un robusto balance comercial que nos va a dar los dos superávit gemelos. Fue lo que pasó.
Y mientras vos tengas superávit fiscal primario y un robusto balance superávit comercial, la Argentina es perfectamente gobernable y administrable. Ahora, cuando vos no los tenés, te pasa lo que pasa ahora. Guillermo, usted mencionó Sergio Massa. Sergio Massa, ¿es socialdemócrata? ¿Es peronista? No. Bueno, socialdemócrata desde ya que no es. Me da la sensación que tampoco es... El equipo económico que él tiene, que es Melconian, Redrado, ahí hay cierto desorden entre ellos. Pero por lo que uno está escuchando ahora de Redrado, me da la sensación que tampoco es neoliberal, que es liberal. Algunos piensan que los neoliberales son los liberales modernos, y eso es falso. Digamos, la gran división en la disciplina es entre los clásicos y los neoclásicos, entre la teoría objetiva del valor y la teoría subjetiva del valor, o la escuela austríaca. Por eso los peronistas podemos conversar y hasta ponernos de acuerdo con los liberales o con los marxistas, y nos cuesta tanto con los neoliberales y con los socialdemócratas, porque el peronismo desde su visión económica está dentro de la corriente clásica. Ahí voy a ir, y déjeme llegar por el camino también de los radicales y del peronismo. Usted, de los radicales, dijo Alberto Fernández, decía que Alfonso Prat Gay era un excelente ministro de Economía. En la estructura decisional del gobierno de Alberto Fernández, hay un problema estructural. Dijo claramente, el presidente tiene que modificar su política económica, su manera de haber enfocado la economía argentina va al fracaso. Casi es un enfoque radical y ninguno de los gobiernos radicales terminó bien. Ricardo Alfonsín dijera que el plan económico del gobierno era un plan radical. Muchos fueron los que nos plantearon la inquietud en ese sentido, que ya temíamos y que terminara mal. El presidente pone en el Banco Central a un radical, con las mismas decisiones que se tomaron los radicales en el 85 va a fracasar. Y luego agregó que en la época que a usted le tocó compartir con Alberto Fernández la conducción, en la época de Néstor Kirchner, él no estaba por Alberto Fernández sentado en la mesa, y sí estaba sentado, estaba callado, y la única vez que lo escuchó opinar, dice usted, fue en la 125 para defender a Martín Lustó. Y finalmente dijo, es típico de radical, quise pero no pude. Claro. ¿Usted encuentra en el ser radical, yo podría decir, las antípodas del ser peronista? ¿Hay algo en la definición de radical, que no sé si lo asocia a socialdemócrata, que me gustaría que nos explicara qué es ser radical para entender esos radicales que estamos hablando son los que ya han sido penetrados por la socialdemocracia, no es el radicalismo de Balbín. En términos coyunturales, digamos, no es lo mismo Moró que el Cotino Siglia. En todo caso, esa línea nacional del radicalismo, nosotros podemos conversar, pero no es la que ha estado en el gobierno. ¿Y Alfonsín usted lo coloca como socialdemócrata? No hay duda, él mismo se coloca. Aparte hay que ver su acción de gobierno y la importancia que tuvo Portantiero en ese gobierno. Lee el reportaje de Jorge Fontevecchia a Guillermo Moreno en Diario Perfil y escúchalo en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. ¿Qué es ser socialdemócrata? Bueno, creo que tiene una definición muy amplia. Yo puedo avanzar sobre donde nosotros la caracterizamos, que tiene que ver con el espacio económico, que es especialmente donde se construye esto. Mire, hay una gran división en la economía que antes empecé a manifestarla, que tiene que ver con cómo se construye el valor de las cosas. A ver. ¿Por qué esa jarra? ¿Por qué el agua? ¿Por qué nosotros? Esto. Mire, en algún momento del desarrollo del conocimiento económico, algunos pensaban, franceses sobre todo, que el valor lo generaba la tierra. Entonces decía, mire, es el único lugar donde realmente se reproduce y evoluciona, porque usted pone una semillita y le sale un árbol. Imagínese el valor. Bueno, eso eran los fisiócratas. Después había concomitantemente con eso esa historia de vayamos a buscar los metales. La riqueza es el tener oro, el tener el tesoro, el tener... Bueno, esa cosmovisión llevó a los españoles que encontraran las minas de plata y de oro, y empieza la decadencia del Imperio Español. En el mismo momento los ingleses empiezan a definir que en realidad la riqueza es el trabajo, y es Adam Smith que escribe el libro La riqueza de las naciones. Que el trabajo es el que genera valor, y esto casi no hay discusión. Sin trabajo no hay nada. Entonces ahí los liberales, los marxistas, los peronistas
Los peronistas, ¿qué decimos? Que hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Ponemos al trabajo como el ordenador de las cosas. Por eso nos diferenciamos de los rentistas. Y cuando decimos, ¿qué clase social es la rentista? Y son los terratenientes. ¿Quiénes pueden ser terratenientes? Y en la pampa húmeda. Y ahí tenemos una dificultad. Estos no viven del trabajo, viven de la renta. Tenemos una dificultad para armonizar el sistema capitalista. Bueno, muy bien. Hay una gran división que se produce fin del siglo XIX, principio del XX, que tiene que ver, mire, las cosas no cuestan, no valen lo que cuestan producir, sino que en realidad valen lo que estás dispuesto a pagar. No se preocupe por el costo de las cosas, deje de hacer costos. Si hay un sujeto que quiere comprar algo y lo desea y está dispuesto a pagar, eso es lo que vale. Mire, ese pensamiento empezó a instalarse, y hoy casi todos los economistas, usted habla con Kachanowski, porque le dice, no, pero ¿cómo vas a hacer costo? Las cosas es un... Bueno, está bien, por suerte las empresas siguen haciendo costo. Usted va y dice, a ver, ¿quién es el brazo derecho suyo en la administración de esta empresa? Y el que le dice, mirá, que estamos acá, estamos allá, tenemos problemas. No es que usted no hace costos para administrar este negocio. Si yo hiciera costos, yo no estaría acá. Sin embargo, hay esa cultura de que no hay que hacer costos. Claro, cuando el problema pasa en lo agregado, porque Ford, General Motors, usted en su negocio, yo en el mío hacemos costos. Pero cuando salimos al mercado nos empiezan a explicar que no hay que hacer más costos. Che, ¿y cómo sabes si el margen es o no es? Porque si vos tenés costos y tenés precios, sabés el margen. Y si no tenés costos, ¿cuál es el margen? No te preocupes por el margen. Vos generás competencia. Si vos generás competencia, entonces vos vas... Y ahí viene un problema, porque nosotros somos de aquellos que pensamos que la sociedad exitosa es la solidaria. No es la visión anglófila de que en realidad en esa competencia la sociedad es solamente de los más aptos. Esto es una visión extraña, nosotros tenemos otra visión. Pero siga con esa línea del valor. No, pero es que esto es muy importante, porque en ese tema de la competencia hay mercados en la Argentina donde es muy difícil que podamos tener 2, 3 o 4 empresas. Incluso, por ejemplo, le doy un caso. ¿Cuántas empresas que producen aluminio pueden haber en la Argentina? De hecho, hay una sola. Va a haber una sola por el tamaño del mercado. Entonces, ¿cómo lo resuelven los neoliberales o los socialdemócratas? Bien, lo que tenemos que hacer es abrir la economía. Ahí nos encontramos con Martínez de O, pero también nos encontramos con Alberto Fernández, que auspicia el acuerdo de libre comercio con los europeos. Después puede ser que los europeos digan que no. Pero en su cabeza, él sigue diciendo que la globalización que surgió a partir de la caída del muro de Berlín es la que está vigente. ¿Quién hizo el decálogo del consenso de Washington? Europa continental con los socialdemócratas y los norteamericanos e ingleses con los neoliberales. Permítame que lo interrumpa. Entonces, a ver, si yo interpreto que usted asocia socialdemocracia a neoliberalismo. Es lo mismo, bueno, en términos económicos. Ok, entonces es una cordatio termini. Entiendo lo que usted llama socialdemocracia, entonces. Claro. Lo que yo entendía por socialdemocracia es aquella definición hermosa del nacimiento en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, de tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible, y de un equilibrio social y preocupado por la justicia social, que por momentos lo asimilo al peronismo. Pero entiendo que usted marca que hay una socialdemocracia noventista, para decirlo de alguna manera. Si usted en vez de decir eso, de la definición, dice un pueblo libre de un gobierno esclavo, ¿no le parece mejor definición? Bueno, no es económica, es no, pero política. La del Estado y el mercado. No, estamos hablando de economía, y ¿no? No es lo mismo. Un pueblo libre con un gobierno esclavo. Ese gobierno esclavo en un pueblo libre, entonces usted definió el peronismo. Creo que ahí vamos. Y creo que, a ver si voy bien rumbeado. La socialdemocracia es principio del siglo. A ver si voy bien rumbeado. Aquella socialdemocracia que no estaba inventada en el neoliberalismo, digamos, lo que usted está planteando en la escuela económica de los 70. La socialdemocracia nace 30 años antes. Aquella la socialdemocracia del principio del siglo, la de Schumpeter. Y esa socialdemocracia del principio del siglo XX, perdón. Sí, lo entendí bien. No. Esa socialdemocracia del principio del siglo XX. La diferencia que tiene con el peronismo, ¿a usted le parece que está basado en la construcción de valor? Aquella vieja idea de una perla en una isla desierta no vale nada y un vaso de agua en un desierto vale más que la casa. Esto es lo que dicen los socialdemócratas.
Y esa es una confusión horrible que se produce al interior de la disciplina, porque entonces no tenemos ningún patrón de formulación del valor. En aquella Yo soy lo socialdemocracia, que dice que el valor deviene del trabajo. en aquella socialdemocracia, y podríamos decir la democracia cristiana europea, ¿se aplican los parámetros de derecha e izquierda, o si usted vería a la socialdemocracia más a la izquierda que a el resto de los partidos europeos y fundamentalmente a la democracia cristiana? En las categorías europeas sí, el problema es si las categorías europeas explican algo. Porque si las categorías europeas no explican nada, es al divino botón utilizarlas. Y en las norteamericanas, por ejemplo, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, ¿cómo usted trata de traducirlo a esta ecuación de socialdemocracia, socialcristianismo, peronismo? Es muy sencillo, la acumulación de capital en los gobiernos demócratas, ¿dónde se da? ¿Quiénes son los ganadores del modelo cuando gobierna Obama o gobernaba Clinton? Lo que usted me dice es que el Partido Demócrata está más inclinado hacia la gente que tiene menos patrimonio. No. Yo le digo que está más inclinado a Wall Street, a la acumulación de capital en el vector especulativo rentístico. Y no en el sector industrial o de la producción de bienes y servicios. ¿Y cómo explica los sindicatos, en su mayoría demócratas? Yo explico los sindicatos desde la conformación de una estructura de defensa de los intereses, donde ellos en realidad irrumpen en Estados Unidos, se está explicando. Claro. Y porque vienen... Además, el 1 de mayo, creo que es el país. Usted tiene que ver con eso, con el abordaje ideológico que se arma. Te dice hoy, mire, ¿usted piensa que Alberto Fernández es un hombre de centro izquierda? Y usted me dice que sí. No hay ninguna duda. Acaba de salir un documento, un artículo en el New York Times, en el Financial Times, donde hablan del gobierno. Bueno, y yo le digo, no, mire muchacho, este es neoliberal, porque es la escuela austríaca de economía. Que después la representación política, en términos de clases, sean distintas, y son distintas, no hay ninguna duda. Pero en la economía son lo mismo, por eso pudieron armar el consenso de Washington. Ahora, con el consenso de Washington puesto en funcionar y el neoliberalismo imperando en Estados Unidos, los trabajadores terminaron votando a Trump o a Clinton. Entonces, a ver, Guillermo, lo que podríamos ir viendo es que esta taxonomía tiene dificultades categoriales, o sea, nos hacemos un lío ontológico, sí, porque derecha, izquierda, sí, categorías europeas, pareciera que son bastante dificultosos poder llegar a una definición taxativa. Entonces déjeme entrar por el peronismo, a ver si ahí podemos llegar. Usted dijo de Kicillof, antes cuando nos juntábamos me decía usted de los peronistas, pero el peronismo enamora, así que ahora Kicillof sería peronista, o se dice peronista y lo acepto como tal. ¿Era peronista? No, antes no, decía usted de los peronistas. Claro, y su visión lo colocaría como socialdemócrata. Y ahora dice que es peronista. Como ahora no articula la macro, ahora simplemente es un gobernador, muy importante, porque es un gobernador, no define la política monetaria, no define la tasa de interés, no define la administración de comercio, no define la economía. Con lo cual, de donde está operando casi que no lo puedo juzgar, porque hoy el centro de la escena lo ocupa Alberto Fernández, pero si él dice que es peronista, es peronista. Ahora, si algún día vuelve a ser ministro de Economía, usted sabe cómo es, los pingos se ven en la cancha. Entonces usted lo que dice ahora, que no era socialdemócrata, que él era más marxista en su planteo. No hay, mire, él era, la socialdemocracia finalmente absorbe estos marxistas reciclados. Bueno, primero compite con el marxismo. No, por eso absorbe a la caída del muro de Berlín el reciclaje de los marxistas. Mira, hay un video extraordinario, ¿no? O sea, usted ve que ahí se produjo el cisma, en la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín termina con uno de los imperios. No, me refiero a este cisma de aquella socialdemocracia que, por lo que yo veo, fue empeorando. Su visión es que fue empeorando. Lo que queda triunfante es la socialdemocracia vigente a la caída del muro de Berlín. Que absorbe las ideas neoliberales de Margaret Thatcher. No, es que se tienen el mismo origen. Volvo. Bueno, pero que las retoma, para decirlo de alguna manera, con más virulencia. Retoma la visión económica de la escuela austríaca. Cuando usted se refiere a la escuela austríaca, ¿me podrías marcar en qué época se está refiriendo? Principio del siglo. Principio del siglo XX, claro. Fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Es cuando se empieza a producir
esta ruptura epistemológica. Por eso cuando uno habla de Keynes, dice, no, mira, está bien, ¿cuál es la teoría del valor de Keynes? Y ahí... Guillermo, ¿y dónde coloca, usted mencionó claramente a Keynes, ¿y dónde coloca a Keynes en esta...? Y bueno, por eso te estoy diciendo, cuando uno habla de Keynes, en realidad la teoría del valor de Keynes es una discusión que no está saldada. ¿Cuál es la que tiene Keynes? Bueno, no está saldado. Como teoría del valor. O sea, usted ve a Keynes cruzando transversalmente distintas escuelas económicas. Lo de Keynes es, yo diría que lo de Keynes es un instrumento de política sensato para lo que hoy podríamos llamar aquellas economías que habían alcanzado el equilibrio y que se iban del equilibrio, como la norteamericana. Usted dice más una técnica que una ideología económica. No hay duda. Entonces, a ver, para completar... como keynesiano. En la Argentina, con un déficit fiscal espantoso, ¿qué significa ser keynesiano? Sí, no es keynesiano, por eso. Entonces, para concluir esta construcción, la ontología de Guillermo Moreno en economía, me falta el Partido Laborista inglés, que tuvo un Partido Laborista que en determinados momentos podía tener ciertas inspiraciones en el peronismo, fueron los dos partidos laboristas más antiguos, pero luego, a partir de la caída del muro de Berlín, se convierte en neoliberal. Viene Tony Blair. Exactamente. Bueno, viene esa historia de la tercera posición. Y hay que reconocer que en la inteligencia argentina las ideas europeas siempre tienen una presencia. Cuando Alberto Fernández se cree que es un buen candidato, porque dice que es buen candidato para tu hija si un día se tiene que buscar, y viene tu hija con un novio y dice, ¿y qué tal tu novio, nena? No, tiene una cabeza europea, y vos te lo quedás mirando ya. Entonces, Alberto Fernández piensa eso. Nosotros los peronistas con las cabezas europeas, en términos de construcción de marcos teóricos que te llevan a la acción, es medio creo complicado. Que ahí está el punto. Creo empezar a entenderlo, Guillermo, que quizás no esté en la economía o en la economía, por lo que vivimos nos hacemos un lío categorial, pero me parece que hay cosas más importantes que la economía. Cuando usted coloca el valor del trabajo, me parece que hay algo de una trascendencia ética en el cual la técnica económica pasa a quedar inmanente. Entonces déjeme entrar en el tema filosófico. El trabajo como ordenador de la vida, no ya de la economía, ¿tiene un punto de relación con la meritocracia en este debate que ahora se produjo de la meritocracia? ¿Qué opina usted? Pero te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ese es el principio ordenador. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. O sea, usted asociaría, por ejemplo, que es una clara definición de Alberto Fernández decir que la meritocracia no es, o que el mérito no es un gran ordenador, o tan ordenador. Es un error conceptual. Pero eso lo asimila a la socialdemocracia. Es un error, claro, porque es la negación de los principios y valores. Este es el problema que tenemos. Cuando te empiezan a explicar que en realidad no tenés pasado común ni tenés futuro y que la sociedad líquida tiene que ver con la resolución del presente, y vos empezás a ver a los funcionarios que no planifican. ¿Por qué Alberto Fernández dice que no planifica? Porque no cree, como vos dirías ontológicamente, en ese tema. Ahora, también dice que es el principal discípulo de Kirchner. Y a ver si los chicos, nuestra juventud peronista, empiezan a pensar que Kirchner era eso. Y resulta que Kirchner es el que crea en la Argentina el Ministerio de Planificación. Había una secretaría en la época, pero después se disolvió. Kirchner, en su primer gobierno, crea el Ministerio de Planificación. ¿Cómo estructura el gobierno Kirchner? Desde mi humilde opinión. Un intendente, en este caso el ministro de Economía, que es el que te garantiza los equilibrios macroeconómicos y te tenía que preservarlos. Eso es Lavagna. Es el intendente de este edificio. Nadie sabe quién es, pero si él no hace bien su trabajo, esto no lo podemos hacer. Vas al baño, está tapado, las luces no funcionan. El intendente es muy importante, pero muy importante. Entonces, ese era el rol de Lavagna. Pero ¿con quién planificaba Kirchner? Con De Vito. Ahí venía la planificación que puede hacer el Estado, donde él operaba. ¿Y dónde operaba? Donde tenía grado de libertad. ¿Dónde tenía grado de libertad? En minería, en comunicaciones, en obras públicas, en transporte, en energía. Por eso las decisiones eran vis a vis en ese marco. Me tocó participar, así que lo conozco. Guillermo, y en ese contexto... En esa mesa no estaba Alberto. Quizá por eso se confunde Alberto. Lo escuché hablar bien de Bernie en uno de los reportajes. Y Bernie recientemente se definió como el ala derecha del peronismo. Sí, no sé por qué Bernie quiso decir eso, no sé. Pero hay una derecha y una izquierda. No, lo que hay es un peronismo lo suficientemente amplio
para decir que somos una doctrina humanista y cristiana, pero donde los agnósticos y los ateos se sienten cómodos. Entonces, bueno, tenemos un grado de amplitud que nos permite incorporar desde las categorías de los pueblos hispanoamericanos y desde este pueblo mestizo, porque los europeos no podían hacer un nacionalismo de inclusión. Los europeos se equivocaron incluso con el nacionalismo, hicieron un nacionalismo de exclusión, pero hay otro nacionalismo cuyo ordenador básico es el peronismo. ¿Usted se refiere al de Italia y de Alemania, de la preguerra? No hay ninguna duda, sobre todo el de Alemania. ¿Y qué dice para usted la palabra populismo? No es una categoría que se empieza a definir desde el criterio de valor. No sé qué me quieren decir. Si usted me la define con precisión, yo le digo, mire, nos podemos acercar o nos alejamos. Si populismo es en la Argentina administrar la cosa pública atendiendo al bien común con déficit fiscal, yo le digo, mire, eso no es lo que somos. Y el populismo es que el Estado cada vez tenga más participación en la economía, no es lo que somos. El populismo es negar la propiedad privada, no es lo que somos. Perón poco sistematizó en sus escritos sobre el matrimonio igualitario, y esto es cierto. Pero sobre el rol del Estado, Perón ha escrito. Tenemos muy claro los peronistas cuál es el rol del Estado. Por eso dije, un pueblo libre en un gobierno esclavo. Y ese nacionalismo inclusivo, usted lo marcó muy bien, que especialmente en Alemania y también en Italia, preguerra, lo que había era un nacionalismo no inclusivo. ¿Se da en alguna otra parte del mundo? Especialmente en Alemania, ¿eh? Y especialmente en Alemania. ¿Se da en alguna otra parte del mundo? Porque, ¿sabe por qué no? Porque somos el único pueblo nuevo, los americanos. Y es este pueblo mestizo extraordinario de la confluencia o fusión de tres grandes poblaciones, la indígena, la europea y la africana. La indígena, la europea y la africana. Pero somos un pueblo nuevo, no somos ni africanos, ni europeos, ni indígenas. Somos un pueblo nuevo. Ese pueblo nuevo de brazos abiertos es lo que recibe. Y solo esos pueblos nuevos podían crear un nacionalismo de inclusión, de brazos abiertos, de construir puentes. Que sería el nuevo nacionalismo lo crea un pueblo nuevo. No hay alternativa, porque son las nuevas categorías. De Latinoamérica, ¿dónde encuentra usted un paralelismo con el Y hay posibilidad. El primer Lula lo tuvo con los peruanos, lo tuvo con los bolivianos. Puedo tenerlo con Getúlio Vargas en algún momento en Brasil. Hubo arraigo del nacionalismo de inclusión, pero estas categorías son muy importantes. Yo le recomiendo, si me permite un consejo, que lea lo que el Papa manifestó en la primera misa en castellano que se rezó en San Pedro, en el Vaticano. Estaba Patricia Sosa y estaba el hijo de Ariel Ramírez. Fue esa interpretación maravillosa de la misa criolla del padre de Ariel Ramírez. Fue un momento único. Estaban muchos obispos de América y eran en conmemoración a la aparición de la Virgen de Guadalupe en México. La humildad de su santidad es extraordinaria. Es cuando uno dice, solo un pueblo nuevo puede generar ideas nuevas. Y es esto lo que estamos transmitiendo. Si yo lo puedo entender, y en una traducción para los no peronistas, entre los que se deben incluir una enorme cantidad de los lectores de perfil, usted marca una frontera donde podría estar la esencia en el valor de lo nacional. No hay ninguna duda, pero con inclusión, haciendo puentes. Sí. Entiendo, pero lo nacional sería, uno podría la socialdemocracia. Por eso su santidad, disculpe que lo corte. Por eso su santidad, obviamente que hay una casa común, pero en esta casa común llamada Tierra, él diferencia entre la globalización, cuya figura geométrica es la esfera. ¿Qué tiene de particular la esfera? Que todos los puntos son iguales y equidistante del centro. Yo le giro la esfera y usted, si no marcó el punto, no sabe cuál es el punto que estaba mirando. Y la cambia por el poliedro, donde dice, cada superficie de este poliedro es un pueblo indispensable para completar la figura. Entonces, indispensable ahí está el para punto. Lo que usted completar. está diciendo es que para poder entender la definición de lo que usted considera peronismo, y apelando a esta metáfora de Francisco respecto al poliedro y la esfera,
me viene a la mente que para los griegos clásicos el círculo era la figura más perfecta. Lo que usted está planteando es que hay un universalismo que reconoce la diferencia. Lógico. Ese sería el punto. No la uniformidad, es la unidad. Claro. Entonces, que la diferencia en la socialdemocracia y el neoliberalismo, lo que usted ve es que hay una uniformidad. Y eso fue la globalización, por eso lo pudieron hacer juntos. Tanto los socialdemócratas como los neoliberales plantean que su esquema axiomático... ¿Ponen los marxistas también ahí en esa idea universal? En esto tiene que ver, sí, desde ya, pero con el hecho de clases. Y los liberales también. Sí, pero en este punto y es en como este punto universal. Los únicos distintos somos nosotros. Muy bien, donde respetamos lo singular en la unidad. Ahí está, ya lo entendí entonces. Vamos entendiendo economía, vamos entendiendo filosofía. Las otras ideologías... Casi que cuando terminemos esta entrevista... Hace un libro, Moreno, usted. No, sería mucho mejor. Entonces... Pero no voy a hacer el chiste de siempre porque te resultaría irrespetuoso y la verdad que la entrevista viene con mucho respeto. Lo cual te agradezco. Y te agradezco la profundidad, Bueno, porque esto cuando vayan a Europa, escúchame, van a hacer seminarios. ¿Sabés lo que cuesta que entiendan que nuestra confrontación con los terratenientes en tanto y en cuanto no se puede retribuir el título de propiedad no tiene que ver con ese nacionalismo surgido principios del siglo XX, que son los que resolvieron en Europa continental el tema de las grandes superficies y la retribución a ellos? Le dejaron los honores, pero le sacaron los fierros. ¿Se entiende lo que digo? Y justo con eso, le iba a preguntar, otro de los temas de actualidad... ¿Se entendió lo que dije? Sí, ¿no? Lee el reportaje de Jorge Fontevecchia a Guillermo Moreno en Diario Perfil y escúchalo en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Periodismo puro. Jorge Fontevecchia en entrevista con el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno. Usted tiene una, yo diría, toda una cosmovisión muy bien armada y muy particular, y yo quiero ir sumándole partes a esa cosmovisión. Me queda el tema de la tierra. Usted que marca con mucha importancia ese tema, ¿qué le pasa al ver hoy las tomas de tierras en la provincia de Buenos Aires? Lo primero, me da mucho dolor. Por eso yo dije, ese es un tema presidencial. Le escuché decir que primero había que pedirle disculpas a esa gente. Exactamente. Ese es un tema presidencial porque es un tema de seguridad. Y yo lo que creo que el presidente tiene 3 grandes temas: seguridad, economía y relaciones internacionales. Perón decía que el presidente se tenía que ocupar básicamente de las relaciones internacionales. Pero dada la emergencia en la que estamos, seguridad y economía es fundamental y es el trabajo del presidente. El presidente tiene que dividir su jornada de trabajo en esos 3 temas. Por lo tanto, el tema de la toma de las tierras, prima facie, hay un avance sobre el derecho de propiedad, por lo tanto hay un tema de seguridad. Tiene que ir el presidente, primero les pide perdón, porque ninguna familia en esta tierra tiene que vivir en esas condiciones. Después que le pide perdón, le dice, deme algunas horas, resolvemos este tema circunstancialmente, porque nada se puede resolver estructuralmente en 12 horas, pero circunstancialmente lo resolvemos. Primero le pide perdón, resuelve ese tema circunstancialmente y le dice, por favor, retírese, y le devuelve las llaves al propietario, como corresponde. Porque los peronistas somos cultores del derecho de propiedad. Déjeme ir avanzando entonces a otra parte del cuestionario. Ya fuimos agotando todas las anteriores. Me queda Clarín, medios de comunicación. Usted, además de ser secretario de Comercio durante 6 años, fue el primero secretario de Comunicación. Así que tiene una experiencia vasta en ese punto. Usted dijo, nos vendieron un decreto como algo más bien de izquierda, pero fue muy bien pensado con el hemisferio derecho del cerebro de Alberto, bajo la excusa de presentar a los servicios involucrados en la medida como nuevos servicios públicos. Lo que se ha hecho en realidad es dejarlos fuera de la ley de defensa de la competencia, con todo lo que ello implica. O sea, a su juicio, ¿están beneficiando a Clarín y no perjudicando a Clarín? Están beneficiando al socio minoritario de Clarín, no al socio mayoritario. A ver, yo tengo la sensación que Alberto, en su vinculación con México, no es ideológica, también lo es, pero es en un segundo orden. Primero es económica. Pero esto lo dije hace mucho tiempo. Y ayer, en un canal competitivo, competencia tuya, oficialista, alguien que le dicen el gato y no es silvestre, pero es silvestre, dijo, no lo dejan hacer negocios a Claro. Empezó a defender
las inversiones de Claro en términos de Internet y televisión por cable. Yo hasta puedo entender, cuando yo era secretario de Comunicaciones, el negocio que se planteaba con las telefónicas tenía que ver con la telefonía fija. Esto necesariamente no es alámbrico, puede ser inalámbrico. Dejé de ser secretario de Comunicaciones, las telefónicas plantearon su esencia del negocio en el celular. Bueno, está bien. Entonces hoy... En todo el mundo, ¿no? No, bueno, está bien, y porque son empresas globales. Son empresas globales. Bueno, yo, en su momento, cuando lo habíamos discutido, me habían dicho que tenía razón, por eso viajé para traer a Huawei, no esta Huawei de 5G, que en esa época ni estábamos trayendo, un equipo que tenía que ver con la telefonía fija inalámbrica, pero quedó como quedó. Ya el negocio lo que fue, esto es contrafáctico, no tiene importancia. Entonces, en la medida en que hoy hay muchísimo más celulares que habitantes en la Argentina, no hay duda que tiene que ser un servicio público. Y hasta podríamos discutir que Internet, no hay duda tampoco hoy con la pandemia. Mi discusión es la televisión por cable. Porque si vos querés que haya televisión en todos los hogares, lo que tenés que difundir es la televisión digital terrestre. ¿Está bien? Que eso está hecho cableado, está. ¿Por qué que no se acuerde Macri de la televisión digital? Bueno, tiene su lógica. Que no se acuerde Alberto es raro. Ahora, ¿qué pasaría? Entonces, perdón, para entenderlo, lo que usted dice es que es a favor de Claro. Es a favor de capitales mexicanos, que no solo es Claro, sino el minoritario en Telecom. Pues yo estoy equivocado. Usted se refiere a David Martínez. No hay duda. Usted imagínese lo que sería que ahora... ¿Pero cómo se hace para ayudar a David Martínez? Ahora iba a ser. Dele. Usted imagínese que siendo servicio público, el Estado puede, por la propia definición, pedir los proyectos de inversión para expansión de la red, está obligatorio. Ahí se producen dos fenómenos en la expansión de la red. El primero es que podés avanzar sobre los cableros familiares, que en el interior hay centenares, y ya no está la ley de defensa de la competencia, porque un servicio público puede ser monopólico, que es lo que pasa en esta empresa. La luz te la da un distribuidor, y a vos no se te va a ocurrir, te podés quejar de que te corten la luz y el servicio. Vas al ente que regula, pero de ninguna manera decir, no, yo estoy acá y quiero Edenor. No, mira, vos te toca Edesur y te toca Edesur, y nadie se queja de que a vos te entre un caño de agua acá, ¿está bien? O sea que el servicio público puede ser monopólico, ya no está en la ley de defensa de la competencia. Entonces, cuando llegue el cable al interior del país, diga, yo te lo... No, pero mira, la ley de defensa ya no está más, porque es un servicio público. Segundo, en ese proceso de expansión y en este nivel de tecnología se precisa un capital de trabajo importante, que en general es un préstamo, no es aporte de los accionistas. Ahora, los fondos internacionales, que son los que pueden financiar, digamos que tiene... Si David Martínez era el amigo de BlackRock, y suponemos que de la misma manera que se juntan los tomateros a las 4 de la mañana en el mercado central para empezar a definir el precio del tomate, sabías eso, ¿no? Los muchachos se juntan, de la misma manera... Un oligopolio. De la misma, bueno, son muchos, pero se juntan. Un café, pasa a la cafetera, le da un café, todos toman café. Che, ¿cómo salimos hoy con el tomate? Y salimos así. También pasa con los fondos de inversión. Entonces, hay un club que junta a los fondos de inversión, donde la ficha es mucho más grande la de David Martínez que la de los accionistas locales. Supongamos que salen a pedir y no les dan, y sale David y sí le dan. Y supongamos que esa plata es aporte de capital del minoritario o es obligaciones negociables, préstamo. Tu acreedor o el minoritario en condiciones de mercado, bajo la exigencia del Estado de que tienen que darle televisión por cable a todas las familias de la Argentina, en condiciones de mercado el minoritario pasa a ser mayoritario. Usted dice que se diluye porque no puede seguir en nivel de aportes. Y claro, o aportes o el endeudamiento. En el momento que vos haces una obligación negociable que después puede ser canjeada por acciones o como fuere, o el acreedor. Bueno, vos ya lo viviste esto en el 2002 cuando tuvieron que sacar la ley cultural, ¿te acordás? Ahora, ¿te acordás de la ley cultural? Precisamente porque era, porque el acreedor en ese momento se podía quedar con el negocio Clarín. Ahora entonces, su planteo es que busca atacar a Clarín favoreciendo a David Martínez para que pase a ser mayoritario dentro de Telecom. Esta es mi sensación, porque ese decreto está muy bien hecho. Tan bien hecho como el decreto de Macri, que sacó el 29 de diciembre de 2015, a los 15 días de haber asumido, porque tenés que descontar las navidades y demás. Un decreto de 15 páginas, porque en eso los muchachos era 2015, vamos a hacer de 15 páginas.
un decreto que Macri no estaba en condiciones técnicas de hacer ni su equipo. Todavía no sabía ni dónde estaba el baño de la Casa Rosada. Con lo cual, está claro que alguien le llevó ese decreto a Macri, que es cuando disuelve el AFCA, crea la ENACOM, y una serie de cosas fusiona más. Comunicación. Una serie de cosas más. Ahora, No, perdón. Si usted lee este decreto, está también muy bien hecho. Y contradice los decretos de Alberto, que no están bien hechos. El caso de Vicentín es típico. No hay una formulación técnica detrás de los decretos de Alberto que usted diga acá hay Dice un que equipo. está hecho por otras personas. Y los dos hasta me parece por el mismo. Si usted lee, hace un ejercicio de comparación, usted acá tiene periodistas muy hábiles, ponga los dos decretos, era un viejo ejercicio que hacíamos en la facultad. Te repartían volantes, vos le tapabas el encabezado y la firma, y leyendo tenías que decir de quién Análisis del discurso. Y dígame una cosa, ¿y quién sería esa persona que hizo los dos? ¿Qué organización? No, bueno, no sé, pero ¿cuánto hace que está David Martínez en la Argentina? Desde FinTech, ¿cuánto hace que está? Sí, previo a eso. Bueno, entonces, que hay capacidad en las empresas al margen del Estado para influir, no hay ninguna duda. A ver, porque a usted le tocó también ser la cara visible. Ahora es una hipótesis, lo vamos a ver en el ejercicio. A mí me llama mucho la atención que esto que planteé hace algunas semanas, ayer, el gato, que no es silvestre, dijo, pero no lo dejan a claro. No lo dejan a claro. Invertir, mire lo que están haciendo. Ahí se empieza a reflejar la primera comprobación de lo que estoy diciendo. En el pasado se asignaba... Y que es cierto que Alberto escribe con la izquierda, pero naturalmente piensa con la derecha en términos de categorías europeas, eso es obvio, porque es... A usted le tocó, como decía, enfrentar la guerra contra Clarín en su momento, y me pregunto, Alberto Fernández, en ese contexto, ¿era justo que lo consideraran aliado de Clarín o no? Lo dijo Cristina, no lo dije. Ella escribió... ¿Y usted qué piensa? Mire, yo fui secretario de Comunicaciones y el último acto de gobierno de Kirchner tuvo que ver con la Secretaría de Comunicaciones. Yo no vi ninguna guerra ahí. Sería injusto que le dijera sí, no tuve ningún inconveniente. Respecto de Alberto Fernández y la relación con Clarín. No, eso era evidente. Porque te coincide con lo que decía Cristina. Pero ¿cómo? Te lo decían... ¿Y ahora se rompió? Escúcheme, sí. Me lo decía Rendo a mí. Rendo, usted sabe quién es. Sí, el actualmente presidente de... Mire, yo vengo a hablar con usted porque es secretario de Comunicaciones, necesitamos todo eso. Nuestra relación política es a través de Alberto Fernández, lo cual no está ni bien ni mal. En ese momento siempre. Para eso estaba el jefe de gabinete. Y dígame, en ese contexto, lo que usted percibe es que este decreto es un rompimiento de esa relación. Sí, yo no tengo dudas. ¿Y a qué lo atribuye? Yo creo que ahí empieza la prueba de amor incumplida de Alberto Fernández. Le exigen una prueba de amor y en esa prueba de amor él creo ¿La prueba de amor qué sería? ¿Romper con Cristina? Y bueno, claro. Y entonces esa es la tensión que le están poniendo y en esa tensión la pelea comienza pero no se sabe cómo sigue y finalmente empiezan las agresiones o las calificaciones de Clarín, el auspiciar ciertos hechos contra el gobierno y Alberto contesta. Y contesta con esto. Pero a su vez contesta con algo que ya tenía debajo de la manga, no es que no lo tenía. De ahí la relación con los mexicanos. Lo que está contando, ¿no? Y déjeme ver si lo puedo construir de forma metafórica, reconstruir el mapa. Ahora yo te hago una, antes que me pregunte, ¿puedo hacer una? Claro. En esto que estamos discutiendo, yo no tengo posición acabada, pero quiero saber la tuya porque valoro tu pensamiento. ¿Va el viejo dicho... más vale malo conocido que bueno por conocer, o no? ¿Sobre quién es? Sobre el 690 que estamos hablando, sobre lo que estábamos hablando. No, yo estaba encaminándome a ver si puedo de esta forma responder su pregunta. A una estructura más amplia, podríamos decir la estructura más amplia de poder, que trascienda la economía, que incluye la política y aspectos míticos, religiosos, del funcionamiento de una sociedad. Percibo que en la grieta, que evidentemente es, más allá de cómo uno lo denomine, la polarización es algo que evidentemente marca la política argentina en los últimos años, Macri no es el actor principal. Pienso que Macri es apenas un significante y que la gente que hace los banderazos no lo hace defendiendo a Macri, lo hace en contra de Cristina. Al mismo tiempo pienso que esos banderazos no los hace en contra de Alberto Fernández, es en contra de Cristina. Por lo que digo que es Cristina el actor, uno de los actores principales, el actor principal de una parte de esta polarización. ¿Quién es la contraparte? Déjenme seguir en la conjetura, así le hago la pregunta completa. Intuyo que Macri no,
Intuyo que Horacio Rodríguez Larreta tampoco alcanza a ser, son meros significantes del anticristina. ¿Es Clarín, es Mañeto, podríamos decir, desde su perspectiva, el otro vértice de ese polo? No, ¿Quién eso es? es una lectura. Yo obviamente mis análisis políticos tienen el vicio de mi formación de base. Entonces la contradicción para el peronismo es muy clara. Es pueblo antipueblo, es patria antipatria. ¿Y quién sería el antipueblo? ¿Quién en la Argentina? Son solamente 1000 familias. Son solamente 1000 familias. Son 10 millones de familias contra 1000 familias. Son los terratenientes en la pampa húmeda que viven del alquiler de la tierra. Y eso no tiene resolución técnica. Mientras el costo de los alimentos esté influenciado por el alquiler de la tierra, no tengo solución. No tiene solución técnica. Se resolvió esto en Inglaterra, se resolvió. Entonces, se resolvió esto en Europa, se resolvió. Hay que resolverlo en la Argentina. ¿Y qué rol le asigna a Por los eso medios? mi artículo del lunes, que acaba de pasar, ayer, diciendo, miren, vamos a resolver este tema de los costos del alquiler de la tierra en el precio de los alimentos. No tiene solución. Un tercio del costo de la leche, cuando la usina lo compra en la puerta del tambo, va al dueño de la tierra. De lo que recibe el productor, un tercio se lleva el dueño de la tierra. Además de haber sido secretario de Comercio como secretario de Comunicación, ¿qué papel juegan los medios en esa representación de lo que él denomina el antipatria o el antipueblo, que serían 1000 familias? ¿Los medios de comunicación juegan algún papel en eso? Mire, los medios de comunicación juegan su papel. Humildemente, queda feo decirlo acá, pero no me parece que sea tan relevante. No me parece. Yo creo que ahí se maximizó un conflicto que no está. Me parece que son unidades de negocios, que hay que respetarlos, que hay que dejarlos que evolucionen. Alguna vez en un congreso del Partido Justicialista, el primero que se hizo durante el gobierno de Macri, hoy es senador, dijo, a nosotros nos ganó la elección Mañeto. Nadie ratificó eso, ni fue aplaudido el congresal que dijo eso. Nosotros perdimos la elección contra Macri, a ley de juego, y creo que no hay muchos antecedentes de un oficialismo que haya perdido la elección por un punto, ¿no? Porque fueron 2, pero vos sabés que los votos son como la plata, lo que no tiene uno la tiene el otro. Bueno, entonces entremos en su candidatura. ¿Quién gana el 2021 las elecciones? ¿Crece el oficialismo? ¿Crece la oposición? Depende quién sea el oficialismo. Porque esto está en discusión. Depende quién sea el oficialismo. Si ahora el presidente empieza a tomar decisiones en el marco conceptual peronista, la va a ganar el peronismo. Y si no, va a ser muy complejo. Porque la realidad se termina imponiendo. No es un problema de voluntad. O sea, la situación es extremadamente crítica. Usted imagínese que Alfonsín se tuvo que ir por el déficit fiscal. De la Rúa se fue por el déficit del sector externo. Y ahora están los dos en el mismo tiempo y lugar. Por eso nosotros calificamos esto como supercrisis. Y tenemos que evitar la hipercrisis. ¿Usted la ve peor que la del 2002? No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Peor que la del 2001, peor que la del 89. Una combinación de las dos juntas. Exactamente. Por eso es una supercrisis. Lo que hay que evitar es la hipercrisis, que es la anomia. Y ese es el desafío que tenemos todos. Incluidos los terratenientes, porque los terratenientes son terratenientes en tanto y en cuanto funcione la Argentina. Los terratenientes no son banqueros. Después hay algunos muchachos de Flaxo que empiezan a hablar en términos marxistas, y entonces dicen que el capital concentrado, diversificado, bla, 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 bla. Entonces terminan diciendo que algún muchacho que es dueño de la Anónima y porque tiene algunas acciones en un campo, entonces es terrateniente. Bueno, muchachos, déjense de bromar. Los terratenientes son los terratenientes en la pampa húmeda. Ellos solamente siguen siendo terratenientes mientras los frutos de esa tierra lleguen al puerto y se puedan exportar. Y para eso la Argentina tiene que funcionar. En eso es muy importante los editoriales que están sacando La Nación. Cada vez que la Argentina entra en una crisis profunda, La Nación se da cuenta, después sigue su camino. Pero lo sacaron a escribir de vuelta a Escribano, no sé si, bueno, valga la redundancia. Está escribiendo de vuelta después de mucho tiempo. Y no está escribiendo cosas menores, ¿eh? Y cuando usted dice que están muy buenos, ¿a qué se refiere? Que concretamente creo que empiezan a entender el rol de la nación. Porque ellos tienen una visión de la nación distinta a la que tenemos los peronistas. Pero nos encontramos en la nación como concepto, ¿está bien?
de este espacio geográfico con un pueblo con Pero tradiciones. ese es el espejo invertido, ¿lo estoy entendiendo bien? A ver. ¿Qué es el espejo invertido? No sé si necesariamente es el espejo invertido. Tenemos un punto de mancomunión en la estructura de la Argentina como tal, de único, un solo himno, un solo pueblo. Alrededor de la tierra, dice usted. No, no, no. Ah. No, esa es una visión, incluso del nacionalismo católico liberal, que piensa que las tradiciones están en la pampa húmeda. Y yo digo, claro que existen las tradiciones, pero ahora somos un país continental y marítimo, casi tanto como tanto, y bicontinental, porque también tenemos la Antártida, no reconocido, pero lo tenemos. Ahí está la discusión de qué tipo de nación con la nación, pero hay un punto en común, donde decimos necesitamos la nación, no el diario, diario también, pero necesitamos la nación. Ahí nos encontramos, Dígame, Guillermo, esa idea que Ernesto Sanz mencionó hace unos días, diciendo de que el 41% de las elecciones de 2019 hoy son el 50%. ¿Usted ve peligro de que pierda el oficialismo y que gane? Depende de quién sea el oficialismo. Oficialismo tenemos un problema que nos puede llevar a una hipercrisis. Este oficialismo nos puede llevar a una hipercrisis. ¿Y quién ganaría si pierde este oficialismo? Bueno, imagínense que en una hipercrisis, que es anomia. Es una fragmentación absoluta. ¿A qué definimos hipercrisis? No gana nadie, dice usted. Y nosotros definimos anomia. Usted abre la canilla y no sale agua. Es difícil imaginarse aquello. Es una persona controvertida, pero aún sus adversarios reconocen su honestidad en la administración de los dineros públicos. La mía es mía, la tuya es tuya. ¿Y cuál es su opinión respecto a la corrupción? Si usted cree que hay que hacer alguna autocrítica respecto a la corrupción es un hecho personalísimo, es de uno con su familia y de uno frente a Dios. Es un hecho personalísimo, es el que no te deja dormir. Ahora, si usted coloca en una determinada etapa del gobierno un porcentaje mayor de hechos personalísimos que en otros gobiernos... Nos faltó doctrina. Nos faltó la doctrina que dice un pueblo libre con un gobierno esclavo. Nos faltó proyecto colectivo. No hay ninguna duda que nos faltó si es que eso pasó. Pero si no pasó, tenemos que ver cuando la justicia termine de fallar. ¿Usted cree en el lawfare? Mire, la verdad... No mucho, por lo menos. Mire, a mí me hizo un juicio Mañeto que terminé... 5 fiscales dijeron que no había delito. Pero en nuestro gobierno se cambió la manera de avanzar en un juicio penal. Antes de nuestro cambio, si no había impulso del fiscal, un juicio penal no avanzaba porque era el Estado el que acusaba. Bueno, esto se cambió y ahora puede avanzar la querella. Fue lo que pasó. Cuando el tribunal le dice al fiscal, usted es que acusa a Moreno, nosotros no acusamos de nada a Moreno, para nosotros es inocente. Pero el abogado de Mañeto dijo sí, y me condenaron. Y yo, mire, estamos en Estado de Derecho. Cuando algunos de los nuestros empezaron a decir Macri y la dictadura, yo dije, muchachos, ustedes no tienen idea de lo que es la dictadura. Mire que esto no es un juego, ¿eh? O hay estado de violencia o hay estado de derecho. Y si hay estado de violencia, las decisiones son tremendas, porque hay que tomarlas igual. Así que, por favor, esto es estado de derecho. Y en esa hipercrisis, ¿usted imagina que...? Por lo tanto, en la justicia, para terminar, puede haber jueces más probos, igual que periodistas. Podemos pasar esto al mundo del periodismo, y usted lo sabe. Yo cada vez que me entrevistó un periodista de perfil, se presentaba y me decía, soy de perfil, nuestro código de ética dice que no puedo hacer ninguna pregunta sin antes presentarme. En otros medios no, por eso yo siempre respeté y valoré. Y dígame, Guillermo, en esa supercrisis, hipercrisis... Son dos cosas distintas. Bueno, en la hipercrisis. Periodismo puro. Jorge Fontevecchia, en entrevista con el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno. ¿Usted imagina que la violencia sería el denominador común cuando se produce la anomia? ¿Se sustituye el Estado de Derecho? Y el problema es que la anomia lleva a la apropiación de lo privado por parte del que no lo tiene y del privado a defenderse. ¿Y qué posibilidades le asigna a que la Argentina se encuentre en esa situación? Y eso va a depender del actual oficialismo, por eso estamos en una situación... Pues ¿usted cree que hay tantas de una cosa como de la otra? Y estamos en una situación delicada. Alberto Fernández tiene que entender cuál es su destino, y él lo tiene que aceptar. Yo humildemente le digo, mira, Alberto, empezá a gobernar como un presidente peronista. ¿Qué tenés que hacer? Si él me preguntara, estuviera acá, o fuera una mosca. Mira, Alberto, copia lo que hicimos bien, no copies lo que se hizo mal.
No hagas esto que hicieron el otro día de indexar los plazos fijos. Eso ya lo hicieron los radicales y fracasó. Lo único serio que hicieron los radicales cuando hicieron el electoral fue el famoso desagio. ¿Te acordás de la tablita de desagio? Sí, pero ¿por qué lo hicieron? Porque primero antes se había indexado la economía. Y no tenía... Ahora, ¿por qué empezás a indexar la economía de vuelta? Al margen de que discutamos legalmente si es correcto o incorrecta, es legal o no legal. Supongamos que el Banco Central... ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por qué sacaste la circular de este lunes tan ridícula? Que es una galimatía que nadie la entiende. Guillermo, y en esa hipercrisis, ¿cómo termina? ¿Cuál es su visión? No, si tenemos que evitar la hipercrisis. La hipercrisis es sinónimo de anomia. Crisis fueron 89-2001. A ver, una hipótesis, un escenario de Guillermo Moreno. Alberto Fernández asume una política peronista y gana el peronismo. No asume una política peronista y continúa esta situación, pierde las elecciones del 2021. No. Va al fracaso en el gobierno. Ya eso es mediano plazo, perder las elecciones. Va a ser muy difícil administrar la Argentina con 55% de pobres y 25% de desocupación. O sea, usted lo ve en los próximos meses. Sí, él tiene que resolver. Y en esa hipótesis, imagine, fracasa el gobierno, usted también había dicho antes, fracasa Cristina, ¿qué habría? ¿Una asamblea? Cristina no fracasa, corre la suerte, que no es lo mismo. Exactamente, bueno, lo arrastra el fracaso de Alberto Fernández a Cristina. Eligió a lo entonces, yo me imagino en una asamblea legislativa, porque fracasa el presidente, arrastra a la vicepresidenta, tendría que ser el presidente provisional del Senado o el presidente de diputados. Eso para llamar a la asamblea legislativa, ¿no? Bueno, y si no, ¿cómo sería? Y bueno, por eso se convoca a la asamblea legislativa, pero uno tiene la esperanza, y ahí pero se elige por los votos. No, pero antes de... ¿Podría asumir directamente? No asume directamente, no. Asume transitoriamente para llamar a la Asamblea Legislativa. Un país no se puede quedar sin presidente. Por eso, entonces, asumiría... Es presidente provisional. Hasta que la Asamblea Legislativa... ¿Podría continuar como presidente provisional? Si lo ratifica la Asamblea. O podría, exactamente. No, bueno, pues eso es una discusión. ¿Y usted ahí ve a Massa como alguien que podría ser prenda de unión de esos elementos? Yo creo, Massa es un dirigente joven, importante. En términos militares sería un coronel antiguo. Y no me parece que el peronismo tenga que pasar a retiro a una cantidad importante de generales que tiene. Me parece que es innecesario. ¿Qué sería el dual de...? Me gustaría... Y bueno, es que en realidad no tenemos. Entonces por eso no se puede sacrificar ningún dirigente del justicialismo. En esto tuve con un analista político un debate, porque él dice, bueno, que se junten Alberto, Cristina y Massa y relancen el gobierno. Y yo digo, no, cuidado con eso, no sea cuestión que perdamos los tres. Este es el gobierno de Alberto. Nadie, ningún peronista tiene que hacer algo para que a Alberto le vaya mal. Más que opinar. Más que esto que tal. No hay una sola acción de un peronista que atente contra la gobernabilidad o lo que se dice usualmente se le ponga palos en la rueda al presidente. Solamente opinar, porque si no, entonces también te quitan la posibilidad. Ahora, el hecho de que Alberto fracase tiene que ser exclusiva responsabilidad de él. Como ya se definió socialdemócrata en este mismo ámbito, no tenemos nada que ver los peronistas, y si bien Cristina corre su suerte, no deja de ser la gran electora, aunque no elegible. La gran electora, aunque no elegible. ¿Labaña lo ve ahí? Bueno, Labaña era era el hombre que yo proponía para el gobierno de transición en la época de Macri, para encontrar los equilibrios macroeconómicos y que el gobierno que surgiera ya tuviera dónde caminar. Entonces, Alberto Fernández quería ser Kirchner. Y yo le dije, imposible ser Kirchner sin un Duhalde. Después él me contestó que, bueno, su ídolo era Alfonsín. Y ahora estamos discutiendo si es de la Rúa. Es una pena. Y dígame, la otra alternativa es que tenga éxito Alberto Fernández, que para tenerlo de acuerdo a su visión es que siga la doctrina peronista. Claro. Recuerdo haber leído que usted mencionó que cuando ambos coincidían en el gobierno, él le dijo que de las 20 verdades peronistas habían quedado vigentes solo 3. Sí. Y en el reportaje que usted menciona, del que él dijo que era socialdemócrata en este mismo ciclo, él dijo que Gusto lo había marcado más que las 20 verdades peronistas. Sí. ¿Cuáles son esas 3 que él dice No que se las pregunté, me levanté y me fui. ¿Y cuáles cree usted que serían las esenciales que tendría que tener? No, las 20. Sí, ¿cuáles serían? Todas. Las 20. Muy bien, y póngame, por favor, la primera... peronismo. El mundo, si vos tenés hoy una confrontación, la confrontación ya no es entre la socialdemocracia y el neoliberalismo. ¿Y el mundo que tiene? El mundo es una confrontación de los que levantan muros
o los que construyen puentes dentro del nacionalismo. El mundo necesita peronismo. Y en ese sentido el Papa usted ve que sería el elemento. El Papa, que es uno de los nuestros, argentino, es el que explica estas situaciones. Entonces, en esta discusión, el mundo necesita peronismo. La respuesta no la va a dar la socialdemocracia, no la va a dar el neoliberalismo. El mundo puede ir hacia un nacionalismo de exclusión, entonces lo llenamos de countries, y piensan los que están en el country que son libres. Entonces yo le digo a mis humildes amigos liberales, mire que la verdadera libertad individual es en una comunidad que es libre, que es lo que decía Perón. No existe la libertad en el country. Eso es una tontería. No existe. La libertad es comunitaria. Y entonces les digo, mire, o es el nacionalismo de exclusión, cuya concepción económica es la liberal, no la neoliberal. El vector de acumulación de capital vuelve a... No, pues me tienta tanto, dígame, ¿y China es un nacionalismo inclusivo? No, de ninguna manera. China transcurrió hacia el neoliberalismo, por eso es el que garantiza Davos. China, cuando llega a un mercado, baja el salario medio, no sube. O sea, lo que usted plantea en México subió el salario medio, sobre todo de los obreros de la industria automotriz y metalmecánica, en el nuevo acuerdo de NAFTA, que ya no se llama más NAFTA. ¿Está bien? En esa renegociación, los más favorecidos fueron los obreros de la industria automotriz mexicana, que pasan de ganar $3 en 3 años a 16, pero hoy ya ganan 7. Cuando llegan los chinos, baja. No solo bajan las condiciones laborales, baja la retribución media, la masa salarial baja, aumenta la tasa de ganancia de los no asalariados. Pero es increíble. Entonces, a ver, una síntesis para concluir el reportaje. Como se verá, no soy pro-chino, ¿no? No. Usted lo que plantea es que, por un lado, el neoliberalismo coopta a la socialdemocracia. Y sus primos hermanos, la socialdemocracia. Por otro lado... No la coopta, son lo mismo en su origen. Bueno, pero digamos... Desde ese origen, usted piense que la famosa NEP, el programa económico de Lenin, cuando usted lo estudia, el herramental es el neoclásico. El herramental en el cual Lenin presenta en el Congreso del PECUS su nuevo plan económico es neoclásico. Porque en ese momento la discusión está... ¿Y cuál sería? Y ahí, desde ese herramental neoclásico salen 2 representaciones de clase. Los que siguen representando a la burguesía, entre comillas, entonces se llaman los neoliberales, cuando no tienen nada que ver con los liberales. Y este pseudo progresismo, que son los nuevos ricos y que se apropian la plata, pero no tienen ningún inconveniente porque dicen que son socialdemócratas. Todos los empresarios que usted conoce, ricos en la Argentina, salvo los clásicos, le van a decir que son socialdemócratas. ¿Viste? Ahora dígame una cosa, para concluir. Usted dice entonces que por un lado los socialdemócratas, los Tony Blair y los laboristas en su evolución, en Estados Unidos el Partido Demócrata y los chinos, hay un neoliberalismo económico mundial. Y que hay algo nuevo. Austríaca, pero si usted quiere llamarlo neoliberalismo... Con la escuela austríaca. Y usted plantea que es el Papa el representante el nuevo nacionalismo inclusivo que solo podía nacer en una tierra nueva que es en Latinoamérica. Como doctrina. Sí. Por eso es tan importante que el peronismo sea exitoso en la Argentina, porque no hay contagio más intenso que el contagio del ejemplo. Si la Argentina es exitosa y vivimos en una comunidad, con una comunidad organizada y libre, con un pueblo esclavo, somos ejemplo para otros pueblos. Por eso es tan importante que el peronismo sea exitoso. Y por eso es tan importante que si lo que fracasa es Alberto socialdemócrata, lo señalemos con el dedo. O sea, miren suerte, que no tenemos nada que ver nosotros con él. Usted dice que la suerte de la nueva economía mundial depende de que la Argentina el peronismo vuelva a tener éxito. Y no hay duda, porque si no va a ser exitoso el nacionalismo de exclusión. Va a haber múltiples muros en todo el mundo. Dice que fracasa el neoliberalismo y que hay... Ya fracasó el neoliberalismo. O que va a haber en el si futuro... No sería terminará de fracasar y solamente va a haber o nacionalismo de exclusión o nacionalismo de inclusión. Pero imagínese, es impensado, incluso en la Alianza para el Progreso de Kennedy, que pudieran en Davos juntarse 100 familias que tienen la mitad del ingreso mundial o algo parecido. Es impensado.
Es obsceno. La concentración de la riqueza que se dio en esta globalización es obsceno. Bien, pero no le resuelve la socialdemocracia porque ayudó a que esto sea así. Ayudó a la concentración del ingreso. Por eso Cavallo es el fiel exponente de dos gobiernos, pero la misma política económica, uno neoliberal y otro socialdemócrata. Quisiera seguir conversando ahora, pero se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Guillermo, porque esto más de una hora. Muchas gracias. Yo le agradezco mucho a usted y, bueno, a disposición. Y le agradezco profundamente. Muchas gracias. También se lo agradezco a La Nación. El suyo es el diario, lo leo todos los días, el sitio y los diarios los fines de semana. Pero La Nación también. Y digo, tienen que estar porque expresan. Y usted enriqueció el debate con su medio, así que yo se lo agradezco. Muchísimas gracias, Guillermo.